Buen momento para todos en el Señor, de nuevo con el Padre Víctor Julio Quiseno. Recordemos que estamos dando un especial, muy especial durante esta semana del Padre Jesús Vicente, o llamado el Padre Pablito, Padre Salvatoriano, oriundo de este hermoso municipio, el Santuario Antioquia. Ya entregamos un primer documental sobre este sacerdote. Los invitamos, quienes de pronto no lo hayan podido ver, que se comuniquen con Eclesia Televisión y podrán tenerlo también en las redes sociales, igual que por los canales de YouTube Misión Pura Vida y el canal de nuestra basílica. Así que a esculcar un poquito este tema virtual, porque no es posible que se pierdan este testimonio que nos está dando la familia y compañeros, en el caso de una profesora, Olga Lucía Bustamante, sobre la misión y la vida del Padre Jesús Vicente o el Padre Pablito. Para el día de hoy, sabiendo pues que ya hemos hablado, nació en la vereda de Guadalito en el año de 1933, 1 de agosto. Al siguiente día fue bautizado, como era la costumbre de aquella época, un niño normal que estudió allí en la vereda. Una profesora llamada Rosario le apoyó muchísimo para que pudiera llegar al municipio del Santuario a realizar cuarto y quinto de escuela. Recuerden que es de una familia maravillosa. Él es el sexto entre 12 hermanos que tiene. Así que pilas para que no se pierdan el primer documental que hicimos, video sobre el Padre Jesús Vicente, que además tiene un hermano también sacerdote, hermano llamado Luis Salazar, también sacerdote salvatoriano, que inicia sus estudios en el Seminario Menor del municipio de Granada. Ahora sí, habíamos quedado en el documental anterior que Pablito tuvo muchos colaboradores, era de una familia pues muy sana moralmente y de fe, con una riqueza espiritual enorme y una pobreza grande, si hablamos a nivel material, pero tuvo la suerte de llegar a estudiar por la ayuda de sacerdotes, por la ayuda de la misma iglesia, de su misma familia, y bueno, las condiciones económicas de ayer son diferentes a las de hoy. Así que seguimos avanzando. Les recuerdo que para estos programas nos acompaña Candida Rosa Salazar, que es hermana, Lucía Salazar Giraldo, que es hermana, y Gladys Lemus, que más adelante la vamos a tener en cuenta en un testimonio escrito sobre unos versos, como unos escritos lindos sobre el Padre Jesús Vicente en la misión. Aquí tenemos de nuevo a Olga Lucía Bustamante. Ella dijo, quiere dar ese testimonio maravilloso, fue compañera en la misión del Padre Salvatoriano, el Padre Jesús Vicente, y por ello comenzamos con ella, pues primero saludándola. Buen momento para usted, qué rico volverla a tener. La gente está muy contenta de escuchar su testimonio del Padre Jesús Vicente. No, con todo cariño, yo pienso que todo tiene su momento. Yo desde que llegué aquí, en 1992, dije, no, yo tengo que dar a conocer la vida del padre Pablito aquí porque tienen un referente maravilloso, tienen un ser humano bellísimo. Y bueno, después les cuento por qué me vine para acá, para el santuario, porque yo no llegué aquí por casualidad, yo llegué queriendo venirme para acá a vivir. Bueno, estábamos hablando al finalizar el programa ¿de qué? De el El anterior. anterior programa que quiero hacer, pues como Sí. recordéis en qué año nace el Padre Pablito y cómo Ajá, era su hogar, para ajá. que se Sí. antojen y vean el primer documental, quienes no hayan tenido la oportunidad, cómo se da su formación, vocación misionera desde su origen, quienes colaboraron para que el Padre Pablito pudiera estudiar y luego ingresar a la comunidad de los salvatorianos. Y hoy queremos comenzar con esta pregunta.
¿En qué momento ingresa a la comunidad de los salvatorianos y qué otras opciones tuvo el padre Jesús Vicente en ese tema vocacional? Sí, padre, pero yo quisiera que antes darle la oportunidad a la hermana, Claro. a Lucía, que ella nos va a contar otro aporte muy, muy, muy valioso que recibió la familia del padre Pablito y que también fue importante para su ingreso a la comunidad de los salvatorianos. Bueno, nuevamente doy agradecimientos a toda la comunidad de acá de la Judea, al párroco que es Ferney, que nos está apoyando en esto también, a usted que está con nosotros acá, a Clavel, y sería muy bueno darles a conocer también, porque como yo nací, fue después de que él se fue, lo que conversaba con mi papá, y mi papá me contaba que él no se vino por casualidad acá a Santuario, a él lo quería mucho el párroco Monseñor. Entonces él le dijo, usted allá en Cocorná no se queda trabajando de peluquero, se me viene para acá, para Santuario. Y él mismo le dio una habitacioncita allá para que trabajara cuando era el edificio viejo. Mi papá murió cuando era peluquero todavía allá. Entonces, él tenía mucha convivencia con él. Él vivía muy empapado de lo del pueblo porque él era muy, como le digo yo, él era muy actualizado en todo, él se mantenía recortando de los periódicos lo más interesante, lo que era religioso. Entonces él era como si hubiera estudiado muchísimo, porque a mí me tocó porque yo aprendí a leer con él y por la noche todos los días me ponía a leer todos los recorticos que él recortaba de los periódicos, porque todos los periódicos de ese entonces él los compraba. Entonces tenemos muy buena, como le digo, como muy buena formación en ese sentido, el ser amantes a la lectura, el ser amantes a los pobres, porque él nos inculcó también que uno tenía que ver qué pobres necesitaban la limosna y a quién se les debía de dar. Eso fue lo que yo aprendí de él de niña. Claro, importante saber que su hijita, Lucía Salazar, está hablando del papá del padre Vicente, que se llama Ignacio Ignacio Salazar, Salazar. sí. Ahorita sí Bueno, continuemos. ve, hay otra cosa, padre, que me parece importante y es que el padre Pablito escribió unas memorias por allá, ya en sus últimos años, y también de lo que nos contaba. Y él decía que él tiene tres cartas muy hermosas, una que le escribe el papá de despedida, donde lo encomienda pues enormemente a Dios y está muy feliz de que él sea un sacerdote también, al igual que su hermano Luis, que es un poquito mayor. Y también lo encomienda, dice que lo encomienda eternamente a la Virgen del Carmen, que nunca deje de cargar su escapulario, que ella va a ser su guía, su faro, y que a pesar de que ellos ya estaban siempre adultos y tenían muchos hijos, él estaba más feliz de saber que le estaba entregando ese hijo a Dios, ¿sí? Y entonces Pablito se soñaba con ser ese guía de almas, ese guía de personas en condiciones de necesidad, y el Pablito era extremadamente sensible. Entonces, en 1900, recuerden que o sea, todo eso, y también agradece a las hermanas concepcionistas, les pide oración para que él pueda no solamente ingresar, sino permanecer, porque eran muchos los que ingresaban, pero no eran capaces de sostenerse. Pues con todo esto, se viene el padre aquí, estudia cuarto y quinto, creo que más o menos en 1946, y en 1948, cuando tenía ya 15 años, aproximadamente, pues en las cuentas que hago, lo llevan para Medellín, pero para La Estrella, el Seminario Menor de La Estrella, y allá llega a ser
la primera etapa de estudios y está 6 años allá. Para él no es fácil porque él venía de un ambiente campesino, un ambiente en donde se movía, un ambiente pues es que cuando uno deja el nido eso no es como fácil, ¿cierto? Y él al principio le da dificultad, pues él siente como ese vacío, añora su casa, añora su vereda, añora su gente, pero pasan los 6 años y él se va lo mandan para Bogotá para continuar los estudios. Él está allá en Bogotá, pues con la misma comunidad salvatoriana, pero él sigue con el pensamiento. Yo quiero ser sacerdote, pero yo quiero ser misionero. A él, antes de irse, le habían hecho 2 propuestas. Que fuera un sacerdote de la diócesis, o sea, secular, y también teniendo en cuenta que a él había mencionado en algún momento que le gustaba ser misionero, los misioneros de Yarumal. Pero él venía conociendo los misioneros salvatorianos y decía, no, yo me voy con los misioneros salvatorianos porque ya conocía en parte la vida del padre Jordán, que es el fundador de los salvatorianos, un ser humano también bellísimo en su quehacer, en su vida, en su pensamiento, en todo lo que transmitía. Entonces él dijo, no, yo quiero ser salvatoriano. Claro. Y ahí es como decide, ¿cierto? Irse. Y bueno, pasa el tiempo, está en Bogotá, está estudiando. La Javeriana. Sí, él estudia en la Javeriana. Él de hecho es muy brillante. Él es muy brillante en todo su estudio, tanto en la Estrella como allá en la Javeriana. Y le empiezan a dar tareas, compromisos de formación con los nuevos que van llegando. Entonces él decía, yo me preguntaba, pero a mí, este muchachito que salió por allá de una vereda, yo sí seré capaz, yo que, pues, que no aspiro a que me reconozcan, a que me miren, a que yo sí seré capaz, pero en esa tarea que a él le dieron, él se dio cuenta que sí era capaz, que de hecho lo hacía muy bien. Pero él seguía pensando quería ser misionero. Entonces aprovechó que vino el provincial, el superior, llegó a Colombia de visita y les dijo que él le pidió que él quería ser misionero porque él pensaba en el África, ¿cierto? Estaba con su canción en la cabecita, tierras lejanas por allá inhóspitas. Entonces, él le dijo, no, hable con el provincial. Cuando él habló con el provincial le dijo que como que él iba a pensar. Y finalmente no le decidió nada, no le dijo nada. Entonces él dijo, no, entonces yo voy a ser un misionero al estilo de Santa Teresita, ¿sí? Lo voy a hacer orando por los misioneros y por los que están en esas tierras. Resulta que en las tareas que le van dando a él, hay una cosa muy bonita, y es que le empiezan, cuando le entregan los jóvenes, él se da cuenta que no hay como un derrotero, como muy claro, o sea, no es, por ejemplo, yo como profesora, yo llego a un colegio y me dan un grupo y me dice, bueno, este grupo es de noveno, de décimo, undécimo, usted va a dar tal materia, ¿cierto? Y ya de alguna manera yo ya sé qué voy a hacer y todo está escrito, todo está planeado, pero si a usted le entregan un grupo de muchachos que recién llegan al seminario, usted dice, bueno, pues entonces, bueno, ¿y qué? O sea, con ellos, ¿qué se acostumbra a hacer? Como Pablito era muy crítico, porque él era de un pensamiento muy crítico y de mucha avanzada, entonces él empezó a darse cuenta, bueno, pero es que estos muchachitos llegan aquí y llegan como el que dice yo quiero hacer esto, pero ni siquiera sabe cómo por qué lo quiere hacer, ¿cierto? Porque como allá había colegio, entonces muchos iban pasando allá al seminario, entonces dijo, no, tengo que hacer algo que les vaya dando
la oportunidad de conocerse, de saberse, de sensibilizarse frente a lo que puede ser la vida sacerdotal, a ver si sí les gusta o no les gusta. Y empezó a trabajar con ellos en diferentes temas, hicieron talleres, formó un grupo juvenil. Y ese grupo juvenil se convirtió después en un grupo scout. Entonces ya hacían salidas de campo, ya hacían campamentos y paralelo a eso, él empezó a trabajar con las familias de estos muchachos. ¿A partir de qué? A partir de lo que él observaba, porque él era un tremendo observador, él era con una calma, pero él todo el tiempo estaba analizando, mirando, buscando. Cuando él detectaba una situación, ya en su cabecita estaba craneando qué hacer. Entonces, y entiendo que estos grupos juveniles, este grupo Scout fue de mucha fama en Bogotá. Entonces, por ahí él dice, claro, por aquí está mi trabajo misionero. Yo no me tengo que ir para el África. Aquí lo puedo desarrollar. Así es como empieza él, lo que decimos, sus primeras actividades apostólicas con jóvenes. Claro. Y yo quisiera, porque usted habló un poquito sobre la despedida que le hicieron a él antes de, ya pues para concretarse la ida a los salvatorianos y este viaje concreto, seguramente ya a la ciudad de Bogotá. Yo quisiera traer alguna parte de la despedida que le hace su querido padre, que era muy ilustrado. Ay, sí. Y, entre comillas, mire lo que le dijo, entre otras cosas muy lindas que en otro programa podríamos estar trayendo a colación. Adiós, hijo mío. Te despido en nombre mío y en nombre de tu querida madre que tan hondamente te ha amado y que no ha omitido ningún sacrificio ni desvelo por tu bienestar. Entre paréntesis, la madre es María Dolores Giraldo, que es la mamá de este maravilloso sacerdote. Dice bienestar, séllala en tu corazón, pide mucho por ella, que Dios la conserve y le otorgue larga vida, porque una madre buena es un tesoro sobre la tierra. Y ruega por tu anciano padre que también se ha sacrificado por ti. Pide también por tus hermanitos que tanto trabajan para que nos pueda ayudar a conseguir lo necesario. Pide por Ramón José para que si Dios le tiene destinado para alguna cosa, nos ayude a encaminarlo al derecho. Por Luis Antonio, que si Dios lo tiene destinado para el matrimonio, le prepare una buena suerte. Te despido también en nombre de Blanca Lucía, de esa sí que vas a tener que acordarte cada que te sientes a la mesa. Ella también te hará compañía porque la verás con los ojos de mente, como ella de veras te miraba, con sus ojos halagüeños, con su sonrisa y con su genio de siempre para recibirte los sobrados que tan buenos les sabían. Pide también por el travieso. Me parece muy anecdótico esto. El papá como le encomienda a toda su familia, entre ellos pide también por el travieso Fabio, para que sea virtuoso y obediente. Y por último, por Joaquincito, para que Dios le guarde y le quite los caprichos y que sea también un buen bordón para nosotros. Vemos que él nos sale de familias perfectas. Se puede decir que el padre Vicente pues tampoco era perfecto, dice hace santos a los que llama, pero no tiene que llamar a los santos. Me parece muy bonita esta anécdota ya para ir finalizando esta segunda entrega del padre Jesús Vicente. Bueno, continuemos entonces, querida Olga Lucía Bustamante Vázquez, quien se encuentra dando este hermoso testimonio para nosotros, para las redes sociales y sobre todo para este hermoso municipio del Santuario. ¿Cuáles fueron sus primeras actividades apostólicas con jóvenes? Creo que ya la respondió, una actividad muy linda, sí. Un grupo juvenil que se convierte
en Boy Scouts y que es como su orgullo abanderado de este elemento juvenil y con su creatividad logró sacar este grupo adelante. ¿Cuándo será la ordenación sacerdotal del padre Pablito y cómo resumió su programa de sacerdocio? Bueno, padre, vea, yo creo que antes de eso es bueno Sí. recordar otras cositas que de pronto se me quedaron en el tintero, porque pues uno tiene que tener por aquí la trampita, ¿cierto? De lo que uno más o menos recuerda. Bueno, no hemos hablado de cómo eligió el nombre de Pablo, ¿cierto? Porque les cambiaban el nombre en el momento en que tomaban hábitos, ¿sí? Claro. Entonces, quiero hacer una aclaración para sí. los televidentes. Antes de 1960, es decir, antes del Concilio Vaticano II, quienes ingresaban a una comunidad religiosa debían cambiar el nombre. En este caso, por ejemplo, el que se llamaba Vicente, le pusieron Pablito y claro que mantenían pues como un coloquio con la persona para mirar qué nombre en realidad era el más adecuado para ponerle a él. Entonces, como estamos hablando de esta época donde el nombre se cambiaba cuando se ingresaba a una comunidad religiosa, de ello nos va a ilustrar Olga Lucía Bustamante en este momento. Muchas gracias, padre. Vea, él, pues yo entiendo, él decía, porque nosotros le preguntamos, bueno, ¿y por qué le cambian el nombre? ¿A usted no le gustaba el suyo? Pues ya usted nos aclaró también para los televidentes por qué. Pero él decía, miren, lo que pasa es que el sentido era que uno dejaba una vida y se entregaba a otra totalmente distinta, se alejaba del mundo para entregarse a una misión diferente a la cual lo había llamado Dios. Y él eligió el nombre de Pablo porque precisamente en el Evangelio, en la Biblia, él veía que Pablo había sido un hombre con un gran espíritu misionero y que llevó el Evangelio a muchas partes. Como él quería llevar el Evangelio a tantas partes, él quería ser guía de almas, él quería transformar las realidades de las comunidades, de los pobres, aunque no tenía mucha precisión en ese momento, pero por lo menos salvar las almas y que nadie aguantara hambre, que no hubieran familias aguantando hambre, que no hubieran personas por ahí en unas condiciones en donde nadie las miraba y estuvieran necesitadas, pero él lo pensaba sobre todo desde el punto de vista pues de la caridad. Entonces, él lleva ese nombre, lo lleva, él dice, yo lo llevo con decoro, lo llevo con mucho compromiso, ¿sí? De ser ese evangelio viviente. En esta época él también empieza a cuestionarse una cosa, y era que en esa época había lo que se llamaba la obediencia ciega crítica, que la relacionaban con la voluntad de Dios, pero era de acuerdo a unas normas que existían. Entonces, él decía, por ejemplo, si a mí me dicen, estoy terminando algo que es muy valioso con los jóvenes, pero me dicen, sonó la campana y me tengo que ir. Hombre, yo tengo que pensar, la norma es que yo me tengo que ir, pero la realidad me dice otra cosa. Es que en este momento estoy con este joven y este joven necesita mi presencia. Entonces él empieza a cuestionarse esa obediencia acrítica, en donde no media lo que la persona siente y piensa y ve de acuerdo a la realidad. Entonces dice, no, hay que buscar, es una obediencia evangélica, con el acompañamiento de otros y la dirección de un director, de una persona mayor. Pero no es que si no se obedece por una simpleza, entonces ya usted está en falta. Pero eso también los llevó a cuestionarse, a sentir que, pues por la misma formación que se daba, que él estaba en pecado. O sea, yo estoy como desobedeciendo varias veces. Entonces se da lo que él decía, el escrúpulo. Pero aparece un sacerdote allá, un director,
un orientador, que es el Espiritual. padre, sí, Maurino Ras, que él era muy aceptado, pues tanto por los religiosos, por los compañeros, pues ya a la edad de él mismo, como por los estudiantes, así como el padre Pablito. Y, y este sacerdote lo acompañó hasta el momento de su ordenación. Este sacerdote era de una mentalidad muy abierta. Y ya en América Latina se venían dando los cambios que venía aportando el Vaticano II, ¿sí? El Concilio Vaticano II, que muestra un evangelio muy cercano a las realidades de las comunidades, a las realidades de la gente, que busca que desde la iglesia, o sea, en torno a la parroquia, en torno a la iglesia, se vayan dando las transformaciones necesarias para que no haya situaciones de injusticias, o sea, entonces empieza Pablito a entender esas situaciones, ¿cierto? También por aquella época estaba el padre Camilo Torres, estaba que el Camilo Torres era un sacerdote, creo que él era, no, o sea, era un sacerdote secular, ¿es que se dice? Jesuita. Él era, no, él era jesuita, perdón, sí era jesuita, y él empieza y trabajaba en la Universidad Nacional, era sociólogo y era un estudioso muy en serio de la teología de la liberación y de todos los cambios que se venían dando en América Latina. Entonces, este sacerdote les permitía a ellos que fueran a las conferencias. Y él va entendiendo que hay situaciones que viven las personas de más escasos recursos, más desfavorecidos, los que están más alejados, no porque Dios lo quiera, no porque benditos sean los pobres porque ellos es el reino de los cielos, no, sino qué tipo de pobreza era esa, ¿cierto? ¿A qué tipo de pobreza se refería Jesús cuando habló de esa bienaventuranza? No era que, ay, no, tan rico, yo me voy a caer pobre toda la vida, yo voy a caer en unas condiciones de miseria, voy a dejar que todo el mundo me golpee, voy a dejar que toda esta situación de injusticia pase porque me voy a ir para el cielo, no. Entonces él empezaba a darse cuenta que todas esas situaciones que se estaban dando, desde la iglesia podían buscar una transformación, pero no desde desde una visión sociológica solamente, sino exacto, sino desde una visión evangélica, constructiva, de armonía, de transformación de la comunidad para que fuera la misma comunidad la que fuera cambiando sus realidades. Excelente. A mí me parece que este testimonio del Padre Jesús Vicente ya nos está sirviendo para continuar cultivando las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras en nuestro municipio. Invito sobre todo el trabajo que estamos realizando en las diferentes parroquias del santuario con el SAN, Seminario Menor Parroquial, para que, querido padre de familia, tal vez usted es el primero que está viendo este programa, invite a su hijo, a su hija para que vea este programa y se anime a seguir al Señor como en aquella época lo hizo el padre Jesús Vicente o llamado padre Pablito. Entonces, sobre la ordenación de Pablito y él cómo resumió como ese día, no sé si tiene algún dato, sino cuál es, sí, bien pueda, doña Olga. No, sería antes. Mire, él antes de eso estaba la profesión, que él la hizo el 2 de febrero de 1955, y él para su profesión él estudió muy juiciosamente, como que volvió a mirar, a profundizar en la espiritualidad del padre Jordán, el fundador de ellos. Y dijo, no, aquí está mi guía,
aquí está mi guía como sacerdote, además de ese evangelio vivo, de ser ese evangelio vivo que ya había aprendido ¿cierto? En toda la posibilidad, en todas sus aprendizajes, sus estudios en la universidad, con los compañeros y con todo lo que venían estudiando acerca de todos esos cambios que la iglesia estaba dando en América Latina y que se consideraba que América Latina con esas transformaciones iba como a oxigenar la iglesia, ¿sí? Porque desde el Vaticano II, con Juan XXIII, se mostraron cosas muy diferentes. Después viene quien lo sigue, que es el pontífice, el Papa Pablo VI, ¿cierto? Que continúa fortaleciendo eso. Y precisamente el padre Pablo se ordena el 21 de junio de 1963, cuando nombran al Papa Pablo VI, ¿sí? Entonces, ellos tienen como, y él decía, este Papa tenía una senda muy progresista, que es la de Juan XXIII, y se establece como una fuerte conexión de él, como con esa línea, que venían pues ya desde el Vaticano, ¿cierto? Bueno, y fortaleciéndose desde América Latina. Ya las enseñanzas de su programa, como sacerdote. Las primeras tareas. Sí, no, pero es que él ese día dijo, bueno, yo como sacerdote voy a tener esto con precisión. Y él la resumió en una estampita que se entregaba como a las personas en el momento de la ordenación. Y él las presentó así. Dice, oh divino maestro, donde haya gracia, cultivaré la santidad. Donde haya frialdad, prenderé una llama. Donde haya odio, predicaré el amor. Donde haya pecado, seré misericordioso. Donde haya ignorancia, enseñaré la doctrina. Y por todos ofreceré el santo sacrificio. Ese fue como su programa sacerdotal, que él lo resumió ahí en ese momento, y que uno se pone a ver la vida de él y uno dice, sí, lo cumplió más que lo cumplió. Claro, perdón, doña Olga Lucía, me hace acordar de la oración de San Francisco de Asís. Me parece que lo que él hizo fue parafrasear la oración de San Francisco de Asís. Muy bonito, donde haya odio, siempre yo el amor. Y él fue poniendo aquellas palabras propias de su síntesis en su vida ministerial, como por ejemplo, donde haya gracia, ponga yo la santidad, donde haya pecado, ponga yo la misericordia. Hermoso programa de vida ministerial y sacerdotal. ¿Usted qué nos puede decir sobre las tareas, las primeras tareas que tuvo el padre como sacerdote? Bueno, en las primeras tareas que tuvo como sacerdote, él continuó organizando los estudiantes que llegaban allá en Bogotá, que eran de Bogotá. O sea, él continuó colaborando en todo, pero organizó unas promotorías vocacionales de la provincia con el folleto Amigo Siempre. Todo lo que llegaba a las manos de él, él lo leía. Y si veía que eso le servía, venga para acá, que yo en algún momento lo va a necesitar. Y ese folleto era muy interesante porque hablaba de cómo las tareas, por ejemplo, de organización en alguna actividad o en alguna cosa, se podía hacer en pequeños grupos de 6. Pero esos 6 no era decir, formemos equipos de 6. No es que el barco se hundió y entonces tantos para la canoa, no, sino amigos eran 6 y esos 6 se comprometían a conocerse y a hacerse amigos y a colaborarse mutuamente en las tareas, ¿sí? Eso dio muy buen resultado. Él se queda allá
unos días y también terminó con talleres y campamentos con ellos donde fortalecieran esa amistad, una amistad desde el mensaje evangélico que trasciende cualquier interés o cualquier motivación diferente, de que, o sea, usted es mi amigo porque es mi amigo y es porque es mi hermano y porque somos compañeros y porque vamos caminando en una misma búsqueda y nos vamos a apoyar mutuamente, ¿cierto? Bueno, doña Olga, o profesora Olga Lucía Todavía falta mucho, Bustamante pero Vázquez, yo sí quisiera, porque él no se quedó en Bogotá, no, él él no se luego fue quedó en enviado Bogotá, a a España. ¿Qué España, detalle sí. nos quiere contar sobre ese envío que él tuvo desde la ciudad de Bogotá o de Colombia para España? Bueno, vea, todo este trabajo que él estaba haciendo aquí, desde que empezó sus estudios, lo fue preparando porque a él lo mandan en 1966, lo mandan para España. O sea, él estaba muy contento con el trabajo que estaba haciendo y decía, bueno, siempre decía, bueno, por aquí voy caminando en torno a lo que yo quiero, ser misionero y bueno, ya él iba como mirando para dónde iba la cosa. Pero llegan y le dicen, vea, qué pena, pero es que llegan y le dicen, oiga, ¿usted cómo se siente? ¿Usted si le gusta ser sacerdote? O sea, ¿usted cómo se siente como sacerdote? O sea, él como que le parece como extraña la pregunta. Yo, no, muy bien, me siento muy bien, me siento muy pleno, muy lleno con mi misión. Entonces le dice, bueno, porque es que lo necesitamos mandar para España. Y lo necesitaban mandar para España para que fuera maestro de novicios en Logroño y fuera eso rector del escolasticado, que entiendo que ya es un nivel superior al del que llega simplemente a la parte del novicio, ¿cierto? Claro, ya son las escuelas de pensamiento eclesial que van mirando. Exacto, entonces él decía, yo, pero si eso se lo dan a personas que ya llevan muchos años, eh, pues, y fuera de eso que tienen una gran experiencia. O sea, él se sentía como todavía muy jovencito para que le dieran tremenda tarea. Pero él decía, pues si a mí me la dan es porque mi Dios siente que yo soy capaz con ella y que yo puedo hacerla. Entonces se va para España y en los tiempos libres, bueno, él allá, si en algún momento él sintió soledad, fue allá. Porque resulta que los compañeros sacerdotes que habían allá eran de Alemania, eran de otros países, y él no sabía sino hablar español, ¿sí? Entonces, ellos hablaban con el padre Pablo, pues cuando necesitaban hablar en español, pero por ejemplo, si estaban durante las comidas o en los momentos de descanso, ellos hablaban en su lengua, y él no entendía nada. Entonces, él de alguna manera se sentía como excluido, ¿sí? Además que era muy joven, se sentía como excluido, pero aún así, entonces él, porque es que Pablito era supremamente inteligente y él siempre buscaba la iluminación. Entonces él en ese tiempo, que pues no iba a estar conversando con nadie porque ellos estaban en su lenguaje, en su vaina, en su encuentro entre ellos, se puso a leer más sobre teología y sobre el Vaticano II y sobre la vida de los santos, ¿sí? Porque es que para él era un reto muy grande. Él llegó a una cultura desconocida, a una soledad muy grande, con una responsabilidad muy grande y él no era experimentado, él no era un adulto pues como para que le hubieran dado eso, pero él decía, no, la barrera del idioma a mí no me va a impedir que yo logre hacer cumplir con mi misión aquí. Resulta que en 1968, o sea, a los 2 años, y que fue un momento una época muy significativa, se da en Colombia el Congreso Internacional Eucarístico. Y para ese congreso empiezan a hacerse aquí en Colombia
asambleas familiares como preparación para él. Y también se empiezan a dar aquí en Colombia la experiencia de los campamentos de misión. Y él se da cuenta de eso. Entonces, y esos campamentos de misión se estaban haciendo en diversas partes de América Latina. Aquí apenas como que había un intentico, pero no tanto. Y esas eran dos experiencias muy novedosas, o sea, el trabajo con las familias y el trabajo con la iglesia latinoamericana, con los campamentos de misión. Resulta que él dice, cambian el superior por un colombiano y lo mandan a Colombia otra vez. Correcto, vamos entonces a decirle, fue muy bien allí en el noviciado Sí. y en las escuelas que realizaba ya en una segunda etapa con los salvatorianos. Regresa a Colombia, regresa en un contexto del Congreso Eucarístico, pues cambian el superior de los salvatorianos y él tiene un feliz regreso a nuestro país. ¿Qué impresión tuvo y qué tareas le fueron encomendadas al regresar a Colombia? Mire, él dice que cuando llegó a Colombia, primero encontró una Bogotá muy distinta y encontró un seminario como muy distinto. Él sintió que había como cierto desorden, como, bueno, yo no sé si la palabra es desorden, pero él sintió como que faltaba algo. Y a él lo nombran aquí, lo nombran que se encargue para que se encargue de la formación en la provincia y rector del escolasticado allá en Bogotá. Y se encuentra con problemas, crisis, y él que venía con la idea de llevar como todo a través del diálogo, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos con los muchachos. Cuando se presentaran dos dificultades, llegan y le dice, vea, y lo primero que usted tiene que hacer es que estos dos muchachos tienen que salir. Entonces él dice, pero Dios, ¿qué es esto? Yo vengo con esta actitud y yo llego allá con una orden, estos dos se tienen que ir, entonces ¿yo qué hago? ¿Sí? Para él eso fue como un baldado de agua fría. Un baldado de agua fría muy grande. Y entonces él dijo, o sea que aquí todavía no se ha implementado el camino del diálogo para la resolución de dificultades. Mire, estamos hablando de 1969, es que esa expresión, diálogo, concertación, búsqueda entre todos de solución de conflictos, esas son palabras nuevas para nosotros, eso es de esta época, y estamos hablando de 1969 y ya Pablito hablaba de eso, ya Pablito pensaba en eso, ya él veía como solución ese caminito. Y así él pues tuvo que cumplir con la orden que le dieron, pero él empezó a implementar el diálogo allá en el seminario. En 1973 lo envían para Manizales, para encargarse del grupo de jóvenes que iban al seminario y que eran de 10º y 11 para esta época, o sea, 5º y 6º para ese momento de bachillerato. Y este curso lo puso al tanto de la filosofía y la teología latinoamericana, o sea, lo adentró más en los cambios que se estaban dando en Latinoamérica. Y, o sea, él volvió a retomar todos los estudios que había venido haciendo antes de irse para España, ¿cierto? Volvió como a meterse en el entorno latinoamericano, sí, y un trabajo muy juvenil, porque él de verdad que él decía, miren, trabajamos con la familia y tenemos un nido en donde estos chicos pueden crecer, pueden formarse y sentir que alguien los ama. Trabajamos con los jóvenes y evitamos que terminen en otros lugares, pero aquí pues desde el mismo seminario, él decía, es que a los jóvenes que llegan a los seminarios hay que encantarlos
hay que mostrarles por qué vale la pena hacer esta opción por la vida sacerdotal. No asustarlos. Es que Claro. nadie es perfecto, somos humanos, pero entre todos podemos corregirnos y ayudarnos. Sí, parece ser que tenía mucho el elemento que hoy llamamos de autoformación. Entonces su regreso a Colombia, luego enviado a Manizales, sigue ese trabajo fuerte con juventud. Ya ustedes pueden ver, queridos televidentes, la riqueza que tenemos en estos programas. Vamos a dar entonces el punto final. Por allá una misionera que estuvo con él o que escribe sobre él, Gladys Lamus Antonies, que Todo el tiempo, escribe, Antonio, todo Pablito el nos tiempo. reúne y nos convoca, asegura tu presencia y la mía. A las 8 de la mañana te espero, nos decía. ¿Cómo no cumplir? ¿Cómo faltar a la promesa sellada con la sonrisa y la mirada cariñosa de Pablito? Así que gracias por haber estado en este segundo programa sobre la vida de Pablito, el Padre Jesús Vicente, el municipio del Santuario. No se pierdan la próxima entrega. Les doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.